Y el problema que nos surge es que cuando tenemos fluidos no newtonianos, tenemos aparte otra clasificación, que si son pseudoplásticos, que si son dilatantes, que si son plásticos de Bingham, plásticos de Castle, que estos últimos dos, no los vamos a ocupar porque no entran parte de los sistemas biológicos. Los únicos sistemas biológicos que tienen comportamiento pseudoplástico dilatante son los que se presentan en las fermentaciones. Por lo tanto, aquí nos vamos a dedicar un poco a estudiar los fluidos pseudoplásticos o dilatantes. Ahora, ¿cómo vamos a poder diferenciarlos unos de otros? Bueno, resulta que, si ustedes leyeron el artículo, para los fluidos newtonianos hay unos conceptos que se conocen como fuerza de corte o velocidad de cizalla, ¿sí? De tal forma que cuando se hace una relación directa entre el esfuerzo cortante, que es tau, contra la velocidad de cizalla, que la velocidad de cizalla, por favor, estamos hablando de que existe un gradiente de velocidad, como también lo maneja en el artículo. Entonces, cuando decimos velocidad de cizalla, estoy hablando de una velocidad del fluido, ¿sí? Entonces, en los fluidos newtonianos, la relación entre estas dos, la fuerza de esfuerzo cortante y la velocidad de cizalla, es, perdón, ese no es, proporcional. Déjenme lo quito, porque era... Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, seguimos entonces. Aquí ya lo sé cómo lo hago, pero... Bueno, decimos, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de cizalla es una línea recta, ¿sí? Y esa línea recta te indica que tiene una pendiente, y esa pendiente, el valor de esa pendiente es lo que conocemos como viscosidad, ¿sí? Por eso decimos que los fluidos newtonianos tienen una viscosidad constante, porque tienen una relación directa, no hay cambio en su pendiente entre esos dos factores, esfuerzo cortante y velocidad de cizalla. La viscosidad permanece constante, cosa contraria con los fluidos no newtonianos. En un fluido no newtoniano hacemos la misma relación, lo que es el esfuerzo cortante, que es tau, contra la velocidad de cizalla, que es gamma, y entonces aquí puedo tener una relación que no es lineal, ya sea que la tengamos de esta forma o de esta forma, ¿sí? Entonces aquí se ve perfectamente que no es una relación lineal. Aquí la viscosidad no es constante, hay cambios en su viscosidad. Entonces aquí es importante poder identificar cómo manejamos esos conceptos. ¿Cuándo podemos definir qué es newtoniano o no newtoniano? Bueno, en primera parte, cuando hacemos la gráfica, cuando sacamos la relación entre estos dos factores, esfuerzo de corte y velocidad de cizalla, y obtenemos una línea recta, entonces decimos que el fluido es newtoniano. Cuando hacemos una relación de la misma forma, esfuerzo cortante y velocidad de cizalla, y nos da una curva, entonces es un fluido no newtoniano. Pero hasta ahí podemos nada más definirlo, de acuerdo a las gráficas. Esas gráficas las conocemos como reogramas, ¿sí? Entonces, cuando manejamos esas dos relaciones, esfuerzo de corte y velocidad de cizalla, estoy manejando reogramas. Ahora, decíamos, cuando representamos esta gráfica, pues obtenemos una relación directa, que es la ecuación que ustedes conocen como la ley de Newton, que dice que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la velocidad de cizalla o el gradiente de velocidad, ¿sí? Esta es la ecuación que ustedes conocen como la ley de Newton, lo que se refiere a la primera ley de fenómeno de transporte, que es transferencia de momento. Entonces, esta es la ley que nos basa, esta ecuación rige
manda a los fluidos newtonianos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los fluidos no newtonianos? No puede ser la misma ecuación. Entonces aquí se maneja otra ecuación, ¿sí? Que se conoce como ley exponencial o la ecuación de potencia, ¿sale? Que también está en el artículo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, prácticamente cuando sacan ustedes la relación o sacan el reograma, pueden obtener de forma directa a partir de la pendiente la viscosidad. Pero en un fluido no newtoniano no pueden sacar una viscosidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues aquí lo que se obtiene son otros parámetros reológicos, lo que es la K y la N. ¿Quién es N? A N se le conoce como el índice de comportamiento y K como el índice de consistencia. Ahora, ¿qué es uno y qué es otro? El índice de consistencia es como cuando ustedes detectan un fluido y lo ponen entre sus manos y lo estiran. ¿Sí? ¿Sí han notado que de repente se hace como chicloso? Que se dicen, está muy viscoso. ¿Sí han notado? Incluso los aceites de carros, de cocina incluso, se alcanzan a percibir esa textura que ustedes hacen con sus manos. A eso se refiere el índice de consistencia. El índice de comportamiento no es otra cosa más que un criterio que nos va a decir qué tipo de fluido es. Recuerden, si ustedes hacen una relación esfuerzo cortante y velocidad de cizalla y les da una línea curva, entonces es un fluido newtoniano. Pero aún no sabemos qué tipo de fluido es, si es dilatante o pseudoplástico. Para eso hay que hacer su estudio reológico y entonces podemos obtener valores de estos parámetros reológicos. N, decíamos, es qué tan consistente es, K es qué tan consistente es, pero N nos va a indicar ese criterio para poder definir si es pseudoplástico o dilatante. ¿Sí? Entonces, el criterio que manejamos es, ok, si el valor de N es menor a 1, entonces estamos hablando de un fluido pseudoplástico. Pero si el valor de N es mayor a 1, entonces estamos hablando de un fluido dilatante. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahora entonces la pregunta que me dice, ¿y qué sucede cuando N es igual a 1? Porque N es un criterio. Si N es mayor que 1, es pseudoplástico. Si N es menor que 1, es dilatante. Ok, y si fuera 1, ¿qué es? ¿Qué tipo de fluido es? Chicos. ¿Sería newtoniano? ¿Por qué? Sí, newtoniano. ¿Por qué? Porque se supone que los pseudoplásticos y el dilatante son newtonianos. Ajá. Entonces, sería el newtoniano. Sería newtoniano. ¿Por qué? Vamos a ver. Resulta que según la ecuación, dice que tau es igual a K por gamma a la N. Pero si N vale 1, entonces es como si lo elevara a la potencia 1. Lo cual entonces me quedaría que si tau es igual a K por gamma. Ajá. ¿Estamos? Ajá. Bueno, aquí todavía no observo que sea un fluido newtoniano. Pues sí, porque esta ecuación es exactamente la misma a esta. Y entonces el índice de consistencia, ¿quién pasa a ser? Aquí está tau y aquí está tau. Aquí está gamma y aquí está gamma. Entonces, K, ¿quién es? La viscosidad. K es la viscosidad. ¿Sí queda claro?
Pues entonces aquí Sí. decimos, cuando n es igual a 1, ese índice de consistencia pasa a ser la viscosidad, porque entonces se forma la ecuación de la ley de Newton. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profesor. Ok. Pues no saben ustedes lo que toman en el examen. Ok, vamos a ver. Entonces seguimos. Ah, es lo que estamos diciendo. La relación entre esfuerzo cortante y todo eso. Estas diapositivas, chicos, las tienen ya en la plataforma de la universidad. No sé si ya las hayan descargado. Espero que sí. ¿Vale? Sí. Ok. Aquí, por ejemplo. Ay, no, ¿qué hice? Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica. Déjenme. Déjenme. Ay, no me deja. No me deja. No sirve para eso. Tenemos una gráfica donde tenemos N y K. ¿Sale? Pues aquí la idea es de que interpretaran esta gráfica. Pero ¿cómo se interpreta? Resulta que estamos graficando con respecto al tiempo dos parámetros reológicos. El índice de consistencia y el índice de comportamiento. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podemos identificar cuál es el comportamiento de esta gráfica? Bueno, resulta que al principio del proceso, al principio de la fermentación, lo voy a decir así, podemos ver que N es igual a 1. Pues aquí podemos decir entonces que la viscosidad, perdón, que el fluido era prácticamente newtoniano. ¿Sí? Y que conforme va pasando el tiempo, empieza a cambiar, empieza a disminuir N. Y entonces, si N es menor que 1, observamos, de acuerdo al criterio, que se va transformando en un fluido pseudoplástico. ¿Sí? Mientras que K va aumentando. Esa consistencia del fluido empieza a aumentar. ¿Sí? Pues así es como pueden ustedes interpretar la gráfica. Al principio tenemos un fluido newtoniano que conforme se va formando algún producto, seguramente la viscosidad va cambiando, el índice de consistencia va cambiando, el comportamiento va cambiando, y entonces ya podemos definir, de acuerdo al criterio que establecimos anteriormente, que es un fluido pseudoplástico. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de poder interpretar una gráfica. Eso también es una gráfica reológica, una gráfica, un reograma, ¿sí? Para que podamos empezar a entender términos técnicos de mecánica de fluidos. Ahora, bien, tenemos un ejemplo, chicos. Este ejemplo sí voy a necesitar, por favor, que lo hagan, ¿sí? Que lo realicen. Ya con esa información pueden llevar a cabo su práctica. Es más, vamos a hacer de una vez, para que ya nos quitemos de tantos problemas. Este ejemplo trata de poder identificar qué tipo de fluido es y poder identificar su viscosidad. Ojo, aquí estamos manejando viscosidad aparente. ¿Sí? Entonces, tenemos este ejemplo. Ahora, ¿qué nos están dando? Fuerza de cizalla, que lo conocemos como tau, y velocidad de cizalla, que la conocemos como gamma. ¿Sí? Fuerza de cizalla, esta es tau, y esta es gamma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primer punto, hay que elaborar un reograma. ¿Cómo se reograma? La relación entre tau y gamma. Hay que graficar, porque de acuerdo a la gráfica voy a ver si es newtoniano o si es no newtoniano. ¿Sí? Pues, primer punto es ver el diagrama. Ya una vez que vemos el diagrama, vamos entonces a definir esos parámetros reológicos del tipo de fluido que pudieran ser. ¿Sí? Ahora dice, determinar parámetros no newtonianos.
pero igual pueden ser newtonianos siempre y cuando n sea igual a 1. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Qué tipo de fluido es? Entonces, primera parte, hay que hacer la gráfica. Recomiendo en Excel. Sí, que la hagan en Excel para que sea mucho más fácil. Ahora, este es el diagrama. Aquí tengo ya el diagrama. Grafiqué la fuerza, lo que fue tau, contra la velocidad de cizalla. Y se observa claramente que no es una línea recta. ¿Sí? Tiene una ligera inclinación, una ligera pendiente. Por lo tanto, aquí con este diagrama establecemos que es un fluido no newtoniano. Entonces, si es no newtoniano, tengo que saber cuánto vale K y cuánto vale N. Tengo que conocerlo. ¿Sí? Para poder entonces definir si es pseudoplástico o dilatante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya una vez que hicimos el diagrama, ahora tengo que sacar esos parámetros. ¿Qué es lo que recomiendo? Que lo manejen como si fuera una regresión lineal. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No, profe. Yo tengo una duda. Adelante, adelante. Es que se me cortó ahorita el video y no vi de dónde salió T y gamma. ¿Sí, gamma? Ajá. Salen de acá. Ya estoy aquí rayadero, ¿eh? Salen de aquí. Este es tau. Este es tau. Y este de acá es gamma. ¿Sí? Todos estos datos son la fuerza y todos estos datos son la velocidad. Para que pueda sacar la gráfica. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ok, déjame borrar el borradero porque tengo un borradero aquí. Ok. Pues tenemos este diagrama, ya vimos de dónde salió. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, chicos? Y aquí, por favor, háganlo. Esta es la práctica. Bueno, es parte de cómo sacar la práctica. Porque en la práctica se van a pedir unos datos que se obtienen prácticamente así, pero hay que entenderlas, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si lo hacen en Excel, ustedes van a graficar la fuerza contra la velocidad, ¿sí? Y entonces, ya lo que van a hacer después es sacar una gráfica en Excel. Y lo que van a hacer es agregar línea de tendencia. En la línea de tendencia le ponen que les coloque la ecuación del gráfico. Por favor, le ponen potencia, donde dice potencia. Y aquí ya es mucho más fácil. Si ustedes recuerdan, la ecuación de fluidos no newtonianos está dada por tau, K, gamma a la N, que tiene esta forma justamente. ¿Sí? Entonces ya aquí es directo, porque ¿quién es K? ¿Quién es N? Pues el exponente. ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces ya pueden ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Seguros? Porque esa es la Profe, práctica. Bueno, ¿podría volver a repetir? así es como tiene que manejar los datos de la práctica. ¿Sí? Profesor, ¿puede repetir la última? Ajá, es que, bueno, es que a mí se me cortó, no sé si sea yo, pero ya no escuché eso. ¿Qué parte no? Cuando apareció la segunda gráfica. Decíamos, si hace la relación de los datos de la información anterior, te sale esta gráfica. ¿Sí? Que lo que quiero que hagas es
que le des línea de tendencia, que te maneje en línea de tendencia, que te ponga ecuación de gráfico, le hacen potencia, por favor, en potencia, no es lineal, ojo, no es una regresión lineal, es una regresión potencial, para que te respete esta ecuación. Y si tienes esta ecuación, va a ser muy parecida a la que tú tomaste para los fluidos no newtonianos, que es esta. ¿Sí? Ahora ahí me feo. Entonces, ya de aquí lo puedes tomar de forma directa. El valor de K es este, o sea, es este de aquí. El valor de N es el que está como exponente. Y entonces, ya puedes saber los parámetros reológicos que te piden en el problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ahora, el tercer punto que nos pedían era la viscosidad. ¿Cómo sacamos aquí la viscosidad? Viscosidad aparente. Ojo, para un fluido newtoniano manejamos viscosidad, así, a secas. Para un fluido no newtoniano manejamos el concepto de viscosidad. Déjenme, ¿qué borro? Voy a borrar todo. ¿Cómo manejamos viscosidad? Viscosidad lo vamos a sacar a partir de la información que tenemos. Vaya, de esta ecuación tengo el concepto de viscosidad, que es este, que lo manejan los fluidos newtonianos. Y para los fluidos no newtonianos tenemos este otro concepto, que es K gamma a la N. Pero si me piden viscosidad, entonces de aquí despejo viscosidad y me queda que viscosidad es igual a tau sobre gamma. ¿Estamos? Pero tau en un fluido no newtoniano, que es el que me están pidiendo, entonces es igual a K por gamma a la N sobre gamma. ¿Sí? Luego entonces, para los fluidos no newtonianos, la viscosidad aparente va a ser igual a K gamma N a la menos 1. Y así es como podemos identificar, los fluidos, pero así como podemos determinar la viscosidad aparente en los fluidos no newtonianos. ¿Sí? De esta forma. ¿Quién es K? Por lo que obtuvimos acá. ¿Quién es N? Lo que está aquí. ¿Quién es gamma? Gamma es la velocidad. ¿Sí? La velocidad a la cual se va a determinar la viscosidad. Y eso es algo importante, chicos. En un fluido no newtoniano, la viscosidad aparente siempre debe de ir acompañada de la velocidad. Siempre. Para un fluido newtoniano, ustedes lo identifican con una viscosidad, la cual es constante, no va a cambiar. Pero para un fluido no newtoniano, la viscosidad tiene que ir acompañada de la velocidad. ¿Por qué? Porque a esa velocidad se determina su viscosidad, que es justamente lo que se hace en el tercer punto, que te piden calcular la viscosidad aparente a determinada velocidad. ¿Sí? A una velocidad tenemos una viscosidad aparente. Sustituimos datos, dijimos que esta es gamma, este es N, ya puedo conocer la viscosidad. A otra velocidad, la viscosidad va a cambiar. ¿Sí? Y eso que quede claro, chicos, en un fluido no newtoniano la viscosidad no es constante, va a depender de la velocidad. Entonces, yo no puedo reportar una viscosidad aparente
si no reporto la velocidad, porque dependiendo la velocidad es la viscosidad. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Sí, Sí. profe. Ok, chicos, les tengo una, porque ya nos queda poco tiempo. Realmente me gustaría terminar hoy todo lo que es referente a lo que es mezclado, momento, transferencia de momento. Falta todavía ver algo de diapositivas. ¿Nos los aventamos hoy o mañana en clase? Mañana tendríamos otra clase. La idea es de que ya tengan toda la información para que puedan hacer la práctica, que ya con esto ya hacen la práctica, y también el examen, que es la próxima semana. Como ustedes digan, para que ya nada más la próxima semana no nos veamos en clase, nada más se dediquen a hacer su examen y la práctica, y los foros. Así que ustedes díganme, chicos. Hoy, profe. Pues yo opino que hoy. Hoy, hasta que el cuerpo aguante. Sí, de una vez. Sí. Como ustedes ya comieron, seguramente. No, no hemos comido. ¿Cómo que? ¿No han comido? ¿Ya tan tarde no han comido? No solo iremos con ya- usted. Realmente ya lo que sigue ya no es tan complicado, ya es algo sencillo, pero sí requieren de atención. Ahora, les repito, no hemos visto nada nuevo. Supuestamente estos conceptos ya los vieron en fenómenos, yo tengo entendido. Y además con el artículo que están viendo, que por cierto, chicos, no han participado mucho en los foros. Ese artículo es muy valioso, les sirve muchísimo para este tema. El artículo de potencia y de viscosidad, para que lo chequen, por favor. Recuerden que es importante que participen. ¿Sale? Creo que ni me hacen caso. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, profe. sí lo escuchamos. Ok. Yo siento que no estoy hablando solo. Laura Alcántara, que mañana, si quiere vaya a comer, después nos manda otro link. No, pues ya mejor, ya después me da flojera, me va a dar más del puerco. ¿No? Ok, vamos a ir entonces, le seguimos. Me apago esto. Bien, entonces, queda claro, por favor, chicos, hagan este ejercicio, háganlo. Saquen una foto a saquen una imagen, creo que no tienen diapositiva. Saquen una foto para que vean el resultado, para que vean qué es lo que tienen que lograr. Háganlo. Ya entendiendo esto, ya pueden hacer la práctica. ¿Sale? La práctica, recuerden, es individual. Es un ejercicio como estos. Pero hay que entenderlo. Por favor, entiendan la práctica. No vayan a empezar a contestarlo así porque así y ya. No, entiendan la práctica, qué es lo que le está pidiendo y cómo manejar sus datos. ¿Sale? Ok. Seguimos entonces. Me voy con esta. Mezclado. Al final de cuentas, lo que nos importa en el diseño del bioreactor, para este punto, buen mezclado. Ya decíamos, el primer criterio para poder definir el diseño del bioreactor es el mezclado, perdón, es el volumen. Primer criterio para poder dimensionar el bioreactor, el volumen. Después, segundo criterio, es la viscosidad. La viscosidad juega un papel muy importante porque de ahí se van a desprender muchos conceptos: transferencia de calor, transferencia de masa, transferencia de momento. La viscosidad es la que va a mandar en muchos casos. Ahora, para este caso, mezclado, pues necesitamos ver por qué queremos mezclar. Seguramente recordarán conceptos de fermentativos que se quiere para evitar el gradiente de concentración, homogeneizar el sistema, que todas las bacterias tengan los nutrientes disponibles, etc. ¿Sí? Pero entonces, la parte importante es que la efectividad del mezclado va a depender de las propiedades reológicas del fluido. ¿Qué propiedades? Pues nada más de N y de K. Nada más. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver si es un fluido newtoniano o no newtoniano. ¿Sale? Ahora, recordando un poquito lo que es un bioreactor, podemos definir que este bioreactor que se va a agitar, que se va a mezclar,
pues tiene ciertos componentes. De entrada, un motor. Este motor que nos va a ayudar a que se lleve a cabo el movimiento del fluido. Se va a cortar, chicos. Nos vemos en Meet. ¿Les parece bien que nos veamos en Meet? Porque aquí como que el tiempo es muy corto. Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos en Meet. Va. Vale. ¿Dudas no hay? Ok, perfecto. ¿No? ¿No hay? No, ¿Seguros? no, por ahora no. Marta, ¿ya me escuchas? Marta, ¿me escuchas? ¿No sirve tu audio? Marta, digo, tu micrófono. Adelante, Lucy. ¿Cuál es tu duda? Quería que me dijera otra vez cómo le ponía la línea de tendencia para que sacara la ecuación. Déjame ver. Déjame si puedo abrir aquí una hoja de Excel para que puedas visualizarlo. Es más, déjame ver si puedo. Porque ya tengo aquí yo mi Excel y mi línea y así. Espérame. Cinco. Ok, ya están, creo que están la mayoría. Ay, todavía faltan. Bueno, déjate, comparto mi hoja de Excel, Lucy. Voy a compartir. A ver, me dices qué es lo que ves. Que ya no supe qué ves. ¿Qué ves? Sí, veo el Excel y dos Ok, ves estos datos. ¿Sí ves también sí. hileras con... Ok. ¿Qué es lo que hago? Voy a seleccionarlos. ¿Sale? A ver, dime si me va siguiendo. Lo selecciono, inserto un gráfico. Sí. Vamos a ver aquí una gráfica de... Excelente. O sea, yo ya tengo hasta la gráfica. Pues espérame, ¿no? Pon tú que está así. Más que no, los datos no son muy alentadores, ¿eh? Le doy clic en un punto, botón derecho. ¿Sí? Y decimos agregar línea de tendencia. Y te va a aparecer acá qué tipo de línea quieres. La que nosotros queremos es la potencial. ¿Sí? Y le pones que te presente la ecuación del gráfico. ¿Sí estamos? Y ya observas esto, la línea de tendencia y la ecuación de forma directa. ¿Sí lo ves, Lucy? Lucy. Profe, tengo una duda. ¿Solamente era de seleccionar los datos y después ahí en las gráficas escoger lo de potencial? En la gráfica, la idea es que manejes la gráfica que te dé puntos. Ajá. Que sea una gráfica de dispersión. Ajá. ¿Sale? Sí. Ya después, después en un punto, le das... Si no le había puesto la ecuación en el gráfico. Ajá. En un punto le das botón derecho y te aparece este menú. Sí. Y entonces aquí le das tú que sea una regresión potencial y que te presente la ecuación del gráfico.
¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Todos los demás? ¿Todos los demás sí? Sí, profe. Sí. Yo mis compañeros están trabajando y no podrán conectarse. Yo sí les escucho. Ok, Marta, pues bueno, vamos pues a corriente. ¿Sale? Ok, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí. ¿Me pueden decir qué es lo que están viendo? Ahí. Espérenme. La presentación. Ahí. Excelente. Aquí nos quedamos. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, decíamos, es importante que podamos identificar las partes de un bioreactor, puesto que es lo que nos va a ayudar en este caso el mezclado. Y decíamos, un reactor con agitación debe tener un motor. Este motor debe sujetar una flecha. Esa flecha debe unirse a un agitador. Este es el agitador. ¿Sale? Algunos bioreactores tienen unos baffles o mamparas, esta parte de aquí, que son como pequeñas láminas que se adhieren a la pared, que la única función que tienen es la de eficientar el mezclado. ¿Sí? También van a tener una camisa de calentamiento o enfriamiento, que es esta parte aquí anaranjada amarilla, que bueno, más adelante vamos a ver el diseño de esa camisa de enfriamiento. ¿Sale? Pero en realidad son las partes que conforman un reactor de tanque agitado. Ahora, también hay diferentes tipos de agitadores, que esto va a ser, depende de la viscosidad que presente el fluido, el agitador que vamos a elegir. El más común es este, ¿sí? Se conoce como turbina Ruston, que es el más común. También puede existir de propela, también puede existir, y otros muy característicos que pocas veces se emplean en fluidos biológicos, pocas veces. Los más comunes son estos dos. De estos dos, el más usado es la turbina Ruston, ¿sí? Ok, ahora, si en dado caso que tengamos alguna circunstancia de que no podamos elegir qué tipo de agitador emplear, hay una pequeña gráfica que nos da un indicativo de qué agitador podemos utilizar, ¿sí? Esta gráfica nos indica, de acuerdo a la viscosidad que presenta el fluido, el tipo de agitador que puedo emplear. El más común, decíamos, es la turbina y las propelas, que son los que se emplean prácticamente en sistemas biológicos. Ya los otros ya son para viscosidades sumamente elevadas, chapopotes, fluidos muy viscosos, cemento, etc. ¿Sí? Entonces, aquí sí es otro tipo de agitadores, pero los que vamos a usar nosotros son prácticamente estas dos. Ahora, también, dependiendo del tipo de fluido de agitador que tengamos, va a ser el movimiento del fluido dentro del bioreactor. Y entonces, aquí podemos manejar dos tipos de flujo dentro del bioreactor. Se conoce como flujo radial. El flujo radial lo da prácticamente la turbina Ruston, ¿sí? ¿Cuál es ese flujo? Bueno, es un flujo en el cual el líquido se desplaza del centro del eje del agitador hacia la pared, ¿sí? Hay un desplazamiento del centro del eje hacia la pared del recipiente. Y ya entonces de aquí, de la pared, va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este es un flujo radial. La turbina Ruston proporciona un flujo radial en los bioreactores. ¿Sí? Ahora, también tenemos de flujo axial, que esto los dan el otro agitador, ¿sí? El de propela, el cual, si ustedes observan, gracias a esa pequeña inclinación que tiene la paleta, va a provocar que el fluido se desplace hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es un movimiento techo-fondo. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Queda claro? Porque entonces, dependiendo del tipo de agitador, va a ser el tipo de movimiento que se va a generar en el bioreactor. Ahora,
Ya que entendemos entonces el movimiento del fluido dentro del bioreactor, es importante conocer cuáles van a ser esos mecanismos de mezclado. Y para eso tenemos 3 tipos de mecanismos. Los más importantes son estos 2. ¿Sí? La distribución o macromezcla y la difusión o micromezcla. Aquí nos vamos a tener un poquito. ¿Cómo podemos identificar la macromezcla? Es la parte que podemos ver de manera visual, ¿sí? Que se puede determinar de forma visual. Que ustedes cuando ponen en un vaso con agua café y lo agitan, y ya ustedes ya perciben que hay una mojita, no, dicen, no, ya se distribuyó. Esa es la macromezcla, ustedes la determinan. Pero resulta que todavía a nivel molecular puede ser que todavía haya gradientes de concentración. Y entonces ahí hablamos de micromezcla. ¿Sí? ¿Cómo podemos asegurarnos de la micromezcla? La macromezcla, decíamos que se determina de forma visual, pero la micromezcla se determina a partir de sensores. Uno de ellos lo conocen mucho, seguramente, el pH. Cuando ustedes llevan a cabo una titulación, una valoración, que incorporan un ácido en un álcali o en una mezcla, ustedes dicen, no, pues ya cambió el color, ¿no? Ya hizo el vire, el indicador. Y posiblemente con el pH, ustedes todavía alcanzan a ver que hay mucha variación en la lectura. Cuando se estabiliza, entonces significa que ya se llevó a cabo esa micromezcla. ¿Se alcanzan a ver la diferencia entre macromezcla y micromezcla? Ahora, es importante que entendamos que los dos, lo vamos a ver en el segundo parcial, que los dos se llevan a cabo gracias a un gradiente de concentración. La macromezcla y la micromezcla se lleva a cabo gracias a un gradiente de concentración. Ahora, chicos, ingenieros, ¿de qué forma podemos agilizar, eficientar la macromezcla? ¿Cómo podemos eficientar la macromezcla? Chicos, Sí, lo escuchamos. aquí tenemos más tiempo. ¿De qué manera podemos eficientar la macromezcla? Ay, alguien. Mientras me salgo, piénsenle de qué manera podemos. ¡Mande! ¿De qué forma podemos eficientar la macromezcla? Voy a alguien me está pidiendo que se puede entrar. Ay, no, ya todos entraron ya. ¿De qué forma eficientamos la macromezcla, chicos? ¿Con el movimiento? Así es. ¿Aumentando el movimiento? ¿Sí? Si aumentamos el movimiento, entonces lo que estamos haciendo es que estamos eficientando el mezclado. ¿Sí? Entonces la macromezcla se va a eficientar con el mezclado. La micromezcla va a depender de esa turbulencia que se dé en el mezclado. ¿Sí? A mayor turbulencia, mayor micromezcla. ¿Sí? ¿Sí queda claro? La micromezcla se va a dar en esos pequeños remolinos de la turbulencia que se generen por el mezclado. Entonces ahí ya vamos a eficientar todavía más el mezclado. El hecho de que movamos, la macromezcla se va a dar, ¿sí? De manera visual lo podemos percibir. Pero si seguimos moviendo, se van a formar pequeños remolinos que van a eficientar la parte de la micromezcla. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Ok. Bien. Ahora, ¿cómo podemos definir que el mezclado se está llevando de manera correcta? La primera parte es, ok, de que todo el sensor, de que toda la mezcla se haya distribuido, no haya gradientes de concentración. Pero otra, y muy importante, es cuánto tiempo tardó en mezclarse. ¿Sí? Es justamente el tiempo que se requiere para poder llevar a cabo ese mezclado. Y se conoce como tiempo de mezclado. Y el tiempo de mezclado, pues va a depender también de ciertos factores. ¿Qué factores? Del tamaño del tanque, tamaño del agitador, de la viscosidad,
y velocidad del agitador. Chicos, pregunta, ¿hay alguna duda de cómo se ve afectado el tiempo de mezclado con estos factores? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo se vería afectado el tiempo de mezclado si estoy manejando un volumen grande de líquido? ¿Cómo se ve afectado? Pues aumenta el Aumenta tiempo, ¿no? esa parte, ¿no? Entre más grande el tanque. ¿Qué pasa si el tamaño, si el agitador es pequeño? ¿Qué pasa con el tiempo de mezclado? ¿Qué pasa? No, pues, que tiene nada. Disminuiría. Si el agitador es más pequeño. Si tengo un agitador pequeño, ¿cómo será el tiempo de mezclado? Lento. Pues también es mayor el tiempo. Es mayor el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la viscosidad? Si la viscosidad es elevada, ¿qué pasa con el tiempo de mezclado? Igual aumenta. Aumenta. Sí queda claro entonces cómo se ha afectado estos factores con el tiempo de mezclado. ¿Queda claro? Sí. Ok. Sí, profe. Ahora, entonces, ya vimos cómo afecta, pero ¿cómo lo determinamos? Para determinarlo hay una ecuación, ¿sí? Esta ecuación nos va a permitir determinar el tiempo de mezclado, este tiempo, TM, ¿sí? Que es el tiempo de mezcla en segundos. Aquí va a ser igual a una constante, que esa va a ser constante, por B el volumen, pero es volumen de líquido, no van a creer que es el volumen del bioreactor, es el volumen de líquido. DI es el diámetro del agitador, ¿sí? Elevado a la 3. ¿Estamos? Ahora, quiero que quede claro que a mayor velocidad del agitador, el tiempo de mezclado disminuye. ¿Sí queda claro esa parte? A mayor velocidad de la agitación, el tiempo de mezclado disminuye. ¿Quedó claro? Sí. Porque entonces aquí manejo este criterio, que si me dice que Reynolds es bajo, entonces el tiempo de mezclado aumenta. ¿Sí queda claro por qué? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí queda claro? No muy bien, ¿podría volver a explicarlo? Ok, decíamos, checa lo que te digo, El tiempo de mezclado disminuye si la velocidad del agitador aumenta. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, te dice, a número de Reynolds bajo, el tiempo de mezclado aumenta. ¿Y eso por qué? ¿Cuándo obtenemos Reynolds bajos? Cuando no hay mucha turbulencia, profe. Cuando no hay mucha velocidad. Cuando no hay mucha velocidad. Cuando la velocidad es baja, se forman flujos laminares. ¿Sí? Ajá, sí, profe. Y entonces el flujo laminar no nos ayuda al mezclado. Por lo tanto, va a aumentar el tiempo de mezclado. Acuérdense que Reynolds va a depender de la velocidad del agitador. Si Reynolds es bajo, es porque la velocidad del agitador es bajo. ¿Sí lo ven? Sí, si Reynolds es alto, es porque la velocidad del agitador es alto. Entonces,
Si yo digo Reynolds bajos, debo de pensar que están manejando velocidades bajas, por lo tanto el tiempo de mezclado aumenta. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya me quedó claro. Ok, Gracias. ahora, esta fórmula que tenemos acá arriba, esta fórmula, solo y únicamente la podemos aplicar para cuando Reynolds presenta un flujo turbulento. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces, primero debo identificar el valor de Reynolds para entonces ya poder ver si puedo ocupar esta fórmula y determinar el tiempo de mezclado. ¿Sale? Apunten la fórmula. Márquenla porque es que la vamos a ocupar mucho. Porque van a tener que hacer el siguiente problema. Nos están dando la viscosidad del medio, la densidad del medio, el volumen del líquido, chicos, este es volumen del líquido, el diámetro del agitador, la velocidad del agitador, y nos piden calcular el tiempo de mezcla. ¿Hay algún problema para hacerlo? Profe, solamente le podía regresar una diapositiva, por favor. ¿Esta? Ajá, sí, espere. Sí. Profe, de esa ecuación, ¿y qué significa? El diámetro del agitador. Ah, gracias. ¿No? Ya, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Ya todos igual? Sí. Pues, ¿habrá algún problema que hagan algún problema que hagan este problema? Pues no hay problema, profe, lo vamos a intentar. Ok, por favor, lo hacen y me lo mandan por el grupo, a ver qué les da. Y a ver si se ponen buzos. Sí. Ahí está uno, El 12. ahí está otro, ahí está otro y le cambio. ¿Sale? Mande, ¿alguien me comentaba algo? Sí. Mande. 12.08. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Pues del problema. ¿Quieres que regrese? ¿Me vas a hacer regresar? No, le dije la respuesta, no sé si sea esa. No. ¿No? No. Bueno, ¿Qué calculaste? pues el tiempo. ¿Sacaste el tiempo? ¿Sacaste el tiempo? Pues creo que sí. Pero acuérdate que para poder ocupar esta fórmula, tengo que asegurarme de esta. Ah, sí, cierto. ¿Sí? Sí. Ok, Profe, había cambio. dicho que esta fórmula solo se aplica para cuando son turbulentos, ¿verdad? Así es. Cuando Reynolds es arriba de 5000. Ah, bueno, gracias. ¿Sale? Ok, vamos a seguirle. Les encargo ese problema. Realmente nada más hay que entenderle y hay que sustituir datos para ver el tiempo. Aguas con las unidades. Mucho cuidado con las unidades ahí, por favor. Ahora, pasamos a esta parte. Ok, el mezclado ya vimos que es importante. También el tiempo de mezclado. ¿Sí? Que nos va a definir qué tan eficiente es el mezclado. Pero estoy hablando de mezclado, el cual se va a llevar a cabo gracias a un motor. Tengo que ver la potencia que requiere ese motor. ¿Sí? Les voy a dar
10 segundos para que por favor lean esta diapositiva y la entiendan, que aquí nos vamos a quedar también un ratito. Entiendan por favor esta diapositiva. Para una determinada velocidad de gestación, la potencia necesaria depende de la resistencia fluida del fluido. Rotación. ¿Ya, chicos? Vamos a ver si entendemos lo mismo. Espero que por favor lo hayan comprendido. Ok. Entendemos que potencia es la energía que se requiere. De acuerdo a la física, la potencia es energía sobre tiempo. Entonces, ¿cuánta energía necesito en determinado tiempo? Esa es la potencia. ¿Sí? Y la potencia, nos queda claro, va a depender de la resistencia del fluido. Es decir, de la viscosidad. ¿Sí? La potencia va a depender de la viscosidad. Hasta aquí creo que todo va bien. ¿Cierto? Sí, profe, hasta ahí sí le entiendo. Y aquí empezamos a tener estos detallitos. Ok. Y la potencia, el consumo de potencia va a depender del volumen. Dice, para volúmenes pequeños de 0.1 metro cúbicos, requerimos una potencia de 10 kilowatts por metro cúbico. Y para recipientes o volúmenes grandes, de hasta 100 metros cúbicos, vamos a ocupar potencias de 1 o 2 kilowatts por metro cúbico. ¿Esto cómo lo entienden? Me parece que porque los pequeños giran más rápido, ¿no? Por eso es más gasto de energía. A ver, ¿cómo estuvo eso? Bueno, déjeme pensarlo. Espere. Ajá, sí. Aquí es de que entendamos, comprendamos ese concepto. De hecho, yo tal cual lo copié de un libro. Profe, y se me hizo muy interesante porque yo también lo entendí mal. ¿Es por la velocidad de agitación? Pero aquí en la potencia no está manejando la velocidad. Nada más es como energía. Potencia necesaria. Bueno. A ver, chicos, ¿cómo entendemos esa parte? ¿Cómo entendemos que para volúmenes pequeños requiero una potencia grande y para volúmenes grandes requiere una potencia pequeña? Porque eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí lo ven? ¿Pero suena lógico? ¿Listo? Vamos, chicos, vamos. Sí, sería lógico, ya que, digamos, porque, bueno, ya se había mencionado, ¿no? Que aquí también va a depender del tiempo, entre más pequeño, más tiempo lleva. Pero ¿cómo manejas aquí el factor tiempo en la potencia? La potencia ya están manejando el tiempo. En la potencia estás manejando ya el concepto de tiempo. Acuérdate que es energía sobre tiempo. ¿Alguien tiene a la mano una calculadora? Sí. Aquí, hijo, aquí está, se está cayendo aquí el cielo. Está lloviendo aquí sabroso. Denme un segundo. ¿Sí tienen calculadora? Ok, vamos a ver. Todos estamos entendiendo de que a volúmenes pequeños
grandes potencias. ¿Todos lo entendemos? Sí, profe, eso sí. ¿Sí? ¿Todos estamos en ese entendimiento o alguien ve algo diferente? ¿Todos lo vemos igual? Ok, aquí entonces le voy a pedir a alguien que tenga calculadora. Vamos a entenderlo todos juntos. ¿Alguien que tenga calculadora? A la mano. Vamos, bueno, después no tenga calculadora. Válgame. Le voy a decir que se la robaron en el salón. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Ya, ahora sí se escucha. Sí. Ok, es que me puse algo que está lloviendo así sabrosa. Está cayendo encima. Ok. A ver, ¿alguien trae calculadora? Sí. Sí, pro. Ok. Vamos a ver. ¿Quién tiene? A ver, díganme el nombre. Paola. Paola. ¿Puedes multiplicar, por favor, punto uno por 10? Pues da 1, profe. Da 1. Da 1. Sí, Ok. punto 1 por 10 da 1. Ok. Ahora multiplica 100 por 2. Pues son 200, profe. Excelentes, ingenieros. Me sorprenden. Ahora. Paola, ¿me escuchas? Sí. Ok. ¿Me puedes decir ahora entonces, que a volumen de 0.1 metro cúbico, cuánta potencia necesitamos? ¿Cómo? Tú multiplicaste 0.1 por 10. Ajá. ¿Sí? Si tú Sí. tienes tus dimensiones, 10 kilowatts por metro cúbico, al multiplicarlo por 0.1 metro cúbico, ¿qué unidades te quedan? Pues 1 kilowatt. 1 kilowatt. Kilowatts, que son unidades de potencia. ¿Sí? Entonces, podemos decir que a 0.1 metro cúbico le corresponde una potencia de 1 kilowatt. ¿Estamos? Sí, profe. Y cuando multiplicaste 2 por 100, te da 200. Es decir, que con tienes tú 200. ¿Sí? Ahora sí, ya usamos la lógica. Para volúmenes pequeños, potencias bajas. Para volúmenes grandes, potencias elevadas. ¿Sí lo ven? Chicos, Sí, profe. el concepto ya es como lo conocemos. A mayor volumen, mayor potencia. A menor volumen, menor potencia. Menor energía para poder llevar a cabo ese movimiento. ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes tipos de fluidos? ¿Qué pasa con esa potencia que podamos manejar en un fluido newtoniano? Vamos a empezar primero con los newtonianos. Y bueno, puesto que es un poco más fácil de entender, tenemos los fluidos, la potencia se va a ver afectada por la velocidad del agitador, que ya lo habíamos visto, va a depender del diámetro geométrico del agitador y de propiedades riológicas del fluido, como es densidad y viscosidad. ¿Sí? ¿Esto queda claro, chicos? Sí, profe. Sí queda claro cómo afecta. Ahora,
vamos a llegar a una fórmula seguramente que ustedes ya conocen, porque entonces estas propiedades o estos factores que afectan a la potencia se van a ver resumidas en dos números adimensionales que ustedes conocen, ¿sí? Que es esta ecuación, que seguramente ya conocen. Y más conocida va a ser de dónde se obtiene la información. Esta parte también la conocen, seguramente. Y aquí podemos ver cuál es la relación entre el número de potencia, un número adimensional, y el número de Reynolds, otro número adimensional. Por eso es importante que podamos identificar cuál es el número de Reynolds que buscamos para poder identificar la potencia que necesitamos, la energía que requerimos. Porque también, si ustedes recuerdan, en más desean Reynolds, menos el tiempo de mezclado, más eficiente es el mezclado. Vamos a ver que hay tres partes. Una parte que es laminar, una parte que es de transición y otra parte que es turbulenta. Me voy con la turbulenta. ¿Qué significa esto? Que ustedes se dan cuenta, es para Reynolds elevados. Y es como el concepto que conocemos, número de Reynolds elevado. Y aquí está lo importante. Resulta que si yo manejo un número de Reynolds muy elevado, sigo por acá muy elevado, esta línea prácticamente es una constante, mantiene constante. Lo que significa que el número de potencia es constante para Reynolds turbulentos. ¿Sí? Eso me va a ayudar muchísimo al momento de determinar la potencia. Bajo, ya vemos que hay una relación directa entre el número de Reynolds y el número de potencia. De orden 1, es lineal prácticamente. Entonces aquí la ecuación que teníamos anteriormente, esta ya no me aplicaría. ¿Sí? Esta aplicaría solo y únicamente para fluidos turbulentos. Pero si es laminar, ya no aplicaría. Entonces, Daniel, hay que identificar qué ecuación vamos a emplear cuando tenga flujo laminar y flujo turbulento, con el objetivo de conocer la potencia. ¿Sí? Tenemos la ecuación de potencia que salió de la primera ecuación que vimos antes de la gráfica, y tenemos entonces dos situaciones. La primera situación, ¿qué pasa si es laminar? Si es laminar, entonces esta ecuación se convierte en esta, en donde va a depender de una constante K y la viscosidad. Ni es la velocidad del agitador y Di es el diámetro del agitador. ¿Sí? Esto para el caso de flujos. Si tenemos flujos turbulentos, manejamos la ecuación que tenemos. ¿Sí? Sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué es importante de esto? Pues afortunadamente, dependiendo, si ustedes revisamos, dependiendo del tipo de agitador que manejemos, el número de potencia va a ser diferente, va a estar en función del número del tipo de agitador. Lo mismo ocurre para la constante K, para esta constante K del flujo laminar, que esa es la pendiente, y eso es lo interesante. Dependiendo el número de Reynolds y el tipo de agitador que estemos empleando, podemos definir cuánto vale K o cuánto vale NP. Y entonces ya nada más lo sustituimos en la ecuación, pero primero tenemos que identificar qué tipo de Reynolds es, si es laminar o si es turbulento, para que podamos definir qué ecuación ocupamos. ¿Sí? Seguramente esto lo vieron con más detalle en otra materia el cuatrimestre pasado o antepasado. Pero bueno, entonces decíamos que la turbina más común es la Ruston, y aquí tenemos si es flujo laminar o si es flujo turbulento. ¿Sale? Entonces, para que lo tengan bien presente. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Bien. Les voy a hacer llegar también este problema. Sigue siendo lo necesaria para un fluido que tiene una viscosidad, tiene una densidad, volumen,
una velocidad de agitación de tanto y el diámetro del agitador es de tanto. ¿Sí? Por favor, háganlo. ¿Sale? Y se ponen buzos, si se ponen buzos, ya. ¿Vale, chicos? Ahora, definimos cuando hay flujo, cuando el fluido es newtoniano. ¿Y qué pasa si es no newtoniano? Bueno, pues lo único que va a variar es Reynolds. El concepto de potencia sigue siendo el mismo, va a depender de Reynolds. El problema es de que Reynolds en el flujo, pero en fluidos no newtonianos, Reynolds también va a depender de la viscosidad, pero aquí la viscosidad no es constante, entonces tengo que expresarla de otra forma, que es esta de aquí abajo. Newtonianos como no newtonianos, pero lo que cambia es la viscosidad, ¿sí? Por eso es bien importante conocer NK, índice de comportamiento, índice de consistencia, para poder determinar la viscosidad. Si conocemos la viscosidad aparente de un fluido no newtoniano, conocemos Reynolds. Si conocemos Reynolds, conocemos el número de potencia. Si conocemos el número de potencia y el tipo de agitador que estamos empleando, podemos conocer la potencia que se requiere para poder llevar a cabo ese movimiento en determinado tiempo y el mezclado sea eficiente. Chicos, ¿no nos hice bolas? ¿Sí quedó claro, chicos? Supongo que sí. No muy bien. Profe, me confundí porque no, esta es la se está cortando mucho el audio. Parte importante. Y por último, esta es una última diapositiva. A ver, ya. Profe, se escucha muy cortante. Ya no se escucha nada, profe. A ver, chicos, se confundieron. Profe, ya no lo escuchamos. Te escucho. Te escucho. ¿Podría volver a ¿Me escuchan? repetir? ¿De dónde? ¿De dónde? De las fórmulas. ¿Estas de aquí? ¿De esta presentación? Sí. Ok, decíamos entonces que para fluidos no newtonianos los conceptos son los mismos, ¿sí? Estoy manejando fluidos no newtonianos. Entonces, lo único que va a cambiar es Reynolds, nada más. Y de Reynolds, lo único que va a cambiar es la viscosidad aparente. ¿Cómo la determinamos? De la forma que ya habíamos visto anteriormente. Si fuera un fluido newtoniano, la viscosidad la definimos como que era constante y no había ningún problema. Pero cuando estoy manejando un flujo no newtoniano, entonces la viscosidad va a cambiar. ¿Cómo cambia? De esta forma. Es lo único que habrá que hacer. Entonces, si ya tengo Reynolds, ya conozco Reynolds, puedo conocer el número de potencia, puedo conocer la potencia que necesito para que se pueda llevar a cabo el mezclado. ¿Sí queda claro? Sí. Chicos, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Ya mejor? Sí, ya mejor. Ok. Ahora, la última parte es, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos fluidos con aireación? Porque si ustedes recuerdan en la plataforma, estamos manejando un foro
Y cuál la pregunta es, bueno, ¿qué sucede con la potencia si tenemos fluidos aireados y no aireados? ¿Cómo se ve alterada? La idea es aquí que ustedes contesten de acuerdo si no me digan que si cambia, porque obviamente va a cambiar, pero ¿en cuál se espera que sea mayor? ¿Cuando es aireado o cuando no es aireado? ¿Sí? Sí va a haber un cambio, sí hay un cambio realmente en la potencia. Pero díganme ustedes, quiero que analicen y me digan si es un fluido aireado, la potencia va a aumentar o va a disminuir, y qué pasa con los no aireados, si va a aumentar o va a disminuir con respecto al aireado. ¿Sí? Esa es parte de la pregunta que les pido en el foro, que por cierto, pocos han participado, para que por favor lo chequen. ¿Sale? Chicos, ¿alguna duda? Porque hasta aquí terminamos, ya empezamos con segundo parcial. Mande. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, aumentar el tiempo si es más pequeño, sí. Perdón, Marta, como no puedo ver el chat, porque estoy presentando, no me permite manejar aquí dos pantallas. Esto es lo malo de mí. ¿Sí? A mayor viscosidad, mayor potencia. Sí, Marta, a mayor viscosidad, obviamente mayor potencia. Fíjate que la viscosidad es la resistencia. Entonces, si te impide que haya movimiento, pues requiere mucho mayor fuerza o energía para que se lleve a cabo el movimiento. Eso es correcto. Aquí Anaís, Marlene, es por la densidad del fluido. Aquí no sé por qué es esta respuesta, no lo sé. Katia, ¿qué parte no entendiste, Katia? Creo que ya no me escucharon. Era la parte de las fórmulas, profe, de no newtonianos. Parte de... Ok, ¿sí le entendiste, Katia? ¿Sí me entendiste? Katia. Bueno, Katia. Ok, Katia. Chicos, pues prácticamente con esto terminamos el primer parcial. Y les mando por correo, por WhatsApp, perdón, los problemas para que los resuelvan. Por favor, váyanos haciendo. No son complicados, nomás que hay que tener mucho cuidado con las unidades y hay que entender un poco más los criterios. ¿Sí? Para que por favor lo vayan haciendo. La práctica es individual. Sí, Katia. La práctica es individual. Por eso es necesario que entiendan el problema. El problema que vimos de la viscosidad aparente, donde sacamos N y K, esa es imperativa que la conozcan, que la entiendan. Si esa no la es peor, como es individual, así que, ¿alguna otra duda? Profe, en el examen va a venir Dudas. ejemplos, ejercicios similares y teoría. Sí, ¿para qué te digo que no? Sí vienen ejercicios, sí vienen cálculos. De hecho, son relativamente sencillos. Lo único problema que puedan tener son las unidades. ¿Sí? Miren, para el caso de la práctica, se abrió el lunes 25, se cierra el día miércoles 3 de junio a las 10 de la noche. Tienen 2 intentos. O sea, pueden, pero no lo hagan, por favor. Pueden regarla una vez, pero no 2. Pueden regarla una vez y hacer otro segundo intento. Se va a tomar la calificación más alta. ¿Sí? Pues aquí para que lo consideren. Y pues nada más, así que está abierto ya la práctica, y ahorita con esta información pueden hacer la práctica, pueden ver cómo van a resolver la práctica. Tienen 2 intentos, por favor, hagan el mejor esfuerzo. Cualquier duda que tengan, pues estamos al pendiente. En cuanto al examen, déjenme checar aquí, el examen es la próxima semana, chicos. Nada más va a tener límite un día, ¿sí? Un solo intento, un día nada más.
lo voy a poner disponible para que se haga en día de clase, ¿sale? Para que estén al pendiente. Tomo les aviso por el grupo qué día va a estar disponible su examen, para que lo hagan, ¿sale? Va a ser en horario de clase, no puedo manejar otro horario. ¿Sí? Sí, ¿Alguna Entonces sería jueves o viernes, profe. duda, chicos? El examen sí, jueves o viernes. Lo más seguro es que sea jueves, porque yo tengo que sacar calificaciones para el día viernes. Ok, profe, gracias. Profe, Sí. yo tengo una duda. Sí, te ¿profe? escucho. La práctica, Te en el escucho, momento sí. en el que nosotros elaboramos el examen, ¿tenemos un límite de tiempo o es extendido igual? No, la práctica es abierta. O sea, abrió el lunes pasado y se cierra hasta Ahí deja ver otra vez. Hasta el 3 de Se abrió el lunes y se cierra el próximo miércoles 3 de junio. O sea, Ok. si la Gracias. abres, la puedes visualizar. Puedes ver qué es lo que tienes que hacer. Ok. Pero sí te recomiendo que veas, que estudies, pues, vaya. Sí, porque sí, te puede ser alguna confusión. Ok. Sí, profe, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Sobre el problema, profe. El del caldo Ajá. de ¿Qué fermentación. pasó? ¿Es 33.26? Sí. ¿Qué? ¿Horas? ¿Días? ¿Años luz? Pues no me queda dimensional. Vale. ¿Son ¿El tiempo? tiempo? ¿Sí? Ve, el tiempo, Es que, bueno, ¿es adimensional el tiempo? es que no tengo unidades. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Dígame, Lucía. dígame quién habla. ¿Serían minutos, profe? Para que no quede en mi conciencia. No, Lucy, minutos, ¿Minuto? no, horas, días, años. Si están adivinando, sí le van a atinar, No, seguramente. no, yo no he dicho. Años. A ver, eso es lo importante, Lucy. Si tú me dices ese número, es incorrecto. Ok. Está mal. Pésimamente mal. ¿Cuál es el valor? A ver. Lucy, Bueno, es que en la fórmula solo menciona la Ajá. constante, que es 1.54, pero esa no tiene unidades. Profe, había dicho que se manejaban segundos, ¿no? no. Entonces, ¿cuál es Es el segundo? 6.76. No, no. Entonces son 33 segundos. 33 segundos, correcto, bien, Lucy. Eso es correcto. Aguas con las unidades. Sí. Aguas con las unidades, chicos. Si no hacen su análisis dimensional, híjole, podemos tener muchos problemas. Es que, por ejemplo, profe, en la fórmula Mande. dice que es 1.54 por el volumen de líquido, que son metros cúbicos. Ajá. Entre el diámetro, que igual son Ajá. metros, bueno, queda como metros cúbicos por la potencia. Ajá. Entonces, ¿cómo te quedan segundos? Sí. A ti te dieron segundos, no sé cómo te dieron segundos. ¿A quién más le dio segundos? Profe, por lo que recuerdo en la fórmula había dicho que era el número de giros por el tiempo de mezclado, ¿no? Y el mezclado era en segundos, lo había dicho. Algo así. Pues depende de los datos que te den. Va a estar en función de la velocidad del agitador. Ajá.
La velocidad de agitación, la velocidad de agitación también tiene unidades. ¿Sí, Lucy? ¿Sí la alcanzas a ver? Sí. ¿Sí lo alcanzas a ver o no? Sí, la NI también unidades, que es según a la -1. Al momento de que despejas el tiempo de mezclado, ya te quedan segundos. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, es a la -1. Así es. Entonces, lo que tú vas a buscar es el tiempo de mezclado, la pura TM. Entonces, de toda tu ecuación, te dan N por M es igual a 154, 1.54 B entre DI al cubo. Haces la operación, despejas TM, que es el que te interesa a ti, tiempo de mezclado, ya sacas las unidades. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Otra duda? No, profe, sí lo escuchamos. ¿No? Ok, chicos. ¿Quién es el jefe de grupo aquí? ¿Quién es el jefe de grupo? Liz. Liz. ¿Qué pasó? Liz. ¿Qué pasó, profe? ¿Liz? ¿Eres tú? Sí, profe. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Me escucha, profe? La neta, bioingeniería. Profe, ¿me escucha? Ok. Sí. La mecánica para la próxima semana. Yo sí te escucho, Liz. ¿Tú me escuchas? Sí, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Liz, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Liz, ¿me escuchas? Sí. Ok. Liz. ¿Cómo la te vas a tener toda la información para que puedan hacer tanto la práctica como el examen. ¿Ok? Que hagan las actividades. Recuerden que hay que hacer foro, hay que hacer práctica, hay que hacer examen. ¿Ok? No así hasta la próxima semana. De tal forma que la idea es de que ustedes hagan las actividades y en la lista de cotejo vayan llenando los rubros de acuerdo a la calificación que van sacando. Ahora, ¿qué es lo que te va a pedir? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? Pero para que todos escuchen. Yo el día jueves, en la tarde-noche, voy a, unas que se acabe la última actividad, voy a descargar las calificaciones, voy a manejar yo mi programa que uso para poder saber la ponderación que les toca y entonces enviártela, ¿sí? La voy a enviar por el grupo, de tal forma que cada uno de ustedes va a tener una ponderación de acuerdo a la calificación que obtuvieron en cada instrumento de evaluación que hicieron. Oh. La idea de que se las comparta es para que ustedes me digan si están, no están de acuerdo, pues si no estoy de acuerdo que saque AMS, no, si es lo mismo o no es lo mismo, ¿sale? Y digan, no, yo saqué destacado y yo también manejo destacado, entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo que decirles su calificación antes de subirla al sistema. Yo la subo al sistema el día viernes a las 12 del día. Pues se los voy a enviar y ya ustedes me dicen, ¿saben qué? Si hay problema, yo tengo aquí una calificación de destacado, usted puso autónomo, pues la corregimos. ¿Vale? De tal forma entonces de que ustedes sepan la calificación, por eso les pido que vayan llenando su lista de cotejo. ¿Sí, Liz? Sí. ¿También la lista? Sí.
Sí, profe. Entonces, yo les mandaría la hoja de cálculo, el documento, para que vean su calificación. Pero se supone que ustedes ya la deben saber.